chicos, bienvenidos a otra lección de Morfofisiología 1. Seguimos aún en los tópicos de neurofisiología. Ahora vamos a estudiar el funcionamiento de los núcleos basales, unas estructuras nerviosas subcorticales que son muy importantes para la regulación de los patrones motores, como también de algunas funciones que no necesariamente son motoras, como la conducta, la motivación y la cognición. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como es característico de nuestra metodología, antes de hablar del funcionamiento de los principales circuitos de los núcleos basales, vamos a hacer una pequeña recapitulación anatómica. ¿Ya? Es importante siempre comprender cómo está organizada estas estructuras para luego entender los circuitos. ¿Ya? Entonces siempre deben tener una base anatómica. Entonces comencemos a hablar de los núcleos basales. Un término que también ustedes pueden encontrar en la mayoría de sus literaturas, en vez de núcleos basales, ya pueden encontrar el concepto de ganglia basal o ganglios basales, ya. Sin embargo, te comento que este es un concepto erróneo, ya no debería utilizarse, porque nosotros sabemos por definición histológica, cuando hablamos de un núcleo, ya, entonces hacemos mención a un conjunto de somas, un conjunto de pericariones, doctores, ya, que se han compactado, se han organizado, pero dentro del sistema nervioso central. En cambio, si yo digo ganglios o ganglia basal, los ganglios son un conjunto de pericariones que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Entonces sabemos que el término correcto es núcleos basales. ¿Ya? Ahora, estas estructuras van a compartir algunas características anatómicas importantes. Número 1 son elementos nerviosos subcorticales. Observa, acá tenemos el córtex y ellos se encuentran debajo, ¿ya? Inmersos en la sustancia blanca, doctores, que nace de la corteza cerebral, ¿ok? Tienen una íntima relación anatómica con el sistema ventricular, por si acaso, y también se relacionan anatómicamente con la cápsula interna, una de las más importantes vías de conducción que se encuentran en el encéfalo, chicos. ¿Ya? Muy bien, entonces son características, ¿ya? Una característica histológica también que me gustaría mencionarte es que la mayoría de ellos tienen una población especializada de neuronas que reciben el nombre de neuronas espinosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la neurona más característica de los núcleos basales? Las espinosas. Pero también vamos a encontrar otras poblaciones no espinosas donde ahí hay diferentes tipos, ¿ok? Muy bien. Entonces, con estas generalidades anatómicas, ahora es preciso mencionar cuáles son los principales núcleos basales, ¿ya? Con relevancia clínica, doctores, hay 5 núcleos basales que es de mucho interés conocer. Sin embargo, obviamente hay más estructuras subcorticales que pertenecen a este grupo de conjunto de neuronas agrupados, compactados dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar de los que tienen mayor relevancia clínica, chicos. Así tenemos desde lateral a medial a las siguientes estructuras, ¿ya? Un momento, chicos, se apagó. Bien, ya está. Entonces, acá tenemos uno de los núcleos basales más conocidos de todos. En íntima relación podemos ver que se encuentra con la cápsula interna y también con otro núcleo basal, ya que en muchos casos se le suele considerar como una sola gran estructura, y ya vamos a ver cuál es el nombre que adquiere cuando se le considera así, ¿ya? ¿De qué núcleo estamos hablando, doctores? Estamos hablando del núcleo del putamen, que a manera de introducción te menciono que cuando esta estructura se lesiona, el trastorno motor que suele aparecer son las coreas, ¿ya? Todas estas alteraciones motoras las revisaremos a mayor profundidad en los próximos segmentos, pero es una manera de introducirte con correlaciones clínicas al tema, ¿ya? Bien, ahora, fíjate que en una posición medial vamos a encontrar también otro núcleo basal importante que tiene 2 porciones. Fíjate, una porción interna y por acá una porción externa por acá, ya de azulito, y de verde una porción interna. Esta estructura recibe el nombre, doctores, de globo pálido. Ya, este es el globo pálido, que va a tener así su porción interna que recibe el nombre de globo pálido interno y una porción externa que recibe el nombre de globo pálido externo. ¿Cuál de las dos me gustaría que
conozcas a fondo al globo pálido interno, porque de todos los núcleos basales es ahí donde se generan los outputs. Israel, ¿qué son los outputs? Son las eferencias, las señales de salida del circuito de los núcleos basales. Como es acá, doctores, donde se generan las principales eferencias, esta es una zona altamente regulada por otros núcleos basales, ¿de acuerdo? Ahora también recuerda que cuando se lesiona el globo pálido, acá lo voy a poner mejor, ¿de acuerdo? Cuando hay una lesión del globo pálido, el trastorno cinético, trastorno motor que va a aparecer es la atetosis. Muy bien, chicos, entonces vamos revisando núcleo a núcleo. Date cuenta que acá también encontramos una agrupación de somas neuronales que se encuentran medial a la cápsula interna, ya no lateral como estos dos, ¿ya? Y que de manera característica se encuentra justo debajo del tálamo. Toda esta estructura gigantesca es el tálamo, ¿ya? ¿Cómo se le llama? Como se encuentra debajo del tálamo, recibe el nombre de núcleo subtalámico, ¿ya? Incluso tiene su epónimo. En algunos libros vas a encontrar que se le conoce como núcleo subtalámico de Lewis, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así, ¿ok? Vamos a dejarlo como únicamente núcleo subtalámico, ¿ya? Finalmente, observa cómo arribita más del tálamo, ¿ya? Vamos a encontrar otra agrupación de somas neuronales compactada. Y este es otro núcleo importante que va a tener su propio circuito, ¿ya? Este núcleo es el caudado, ¿ok? Núcleo caudado. Muy bien, doctores. ¿Hay alteraciones a nivel del núcleo subtalámico y del caudado? Sí. Cuando hay una lesión del núcleo subtalámico, la manifestación clínica que vamos a explicar en los próximos segmentos que se va a dar, doctores, ya es el hemibalismo. Es el hemibalismo. Muy bien. Y en el caudado también se han referido algunos trastornos como coreas. También se observan coreas cuando hay lesión del caudado. Muy bien. Entonces, como pueden ver, la mayoría de núcleos tienen un trastorno cinético asociado cuando se lesionan, ¿ya? Y no podemos hablar de núcleos basales sin mencionar a una de las estructuras nerviosas más afectadas, ¿ya? De hecho, es la que con mayor frecuencia se lesiona, se afecta, doctores, ¿ok? Y es sumamente conocida esta enfermedad, ¿ya? Muy bien, entonces, estamos hablando de la sustancia negra. Voy a borrar acá, doctores. La sustancia negra, ¿por qué se llama así? Tiene un aspecto pigmentado. Y ese aspecto pigmentado, doctores, es porque tiene una alta actividad catecolaminérgica. ¿Qué quiere decir? Sintetiza catecolaminas. Su principal catecolamina que sintetiza, doctores, es la dopamina. ¿De acuerdo? Y cuando revisamos la síntesis de catecolaminas, te comenté, ¿no? Que habían algunas vías colaterales que están conectadas a la vía de síntesis de catecolaminas. Una de ellas es a partir de los precursores de la dopamina, ya que se sintetizaba, ¿ok? También habían unos circuitos que terminaban formando melanina. Y la melanina entonces se empezaba a depositar en estos puntos y pigmentaba todo el territorio de neuronas catecolaminérgicas. ¿Ok? Muy bien, por eso se llama sustancia negra, por ese aspecto que tiene, ¿ya? Ahora, esta sustancia negra, chicos, va a tener dos porciones. ¿Ok? Va a tener una pars compacta, como también va a tener una pars reticulada. La que tiene gran relevancia clínica es la pars compacta. Cuando se lesiona este área que es altamente dopaminérgica, ¿ok? Lo que vamos a observar es la famosa enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Muy bien. Y si fueran lesiones transitorias, le daríamos un parkinsonismo. ¿Ok, doctores? Muy bien. Entonces, espero que con esta recapitulación anatómica tengamos conceptos claros de los núcleos basales, que son agrupaciones neuronales de somas, ¿ya? Ahora, también es importante saber que los núcleos basales tienen una clasificación filogénica, ¿ok? En esta clasificación filogénica podemos clasificarlos en tres grandes grupos: el cuerpo arquiestriado, ¿ya? El cuerpo neoestriado o simplemente estriado, y el cuerpo pálido o paleoestriado, ¿ya? Muy bien.
El arquiestriado está conformado principalmente por un núcleo basal que no suele lesionarse, por eso no lo hemos mencionado, pero es el antemuro o claustro. También acá se considera el complejo amigdalino, ¿ya? Importante. Ahora, cuando nosotros hablamos del cuerpo estriado, nos referimos al conjunto, o sea, a la agrupación del núcleo caudado, putamen y el globo pálido. Todos en conjunto reciben el nombre de cuerpo estriado, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué quiere decir el concepto de núcleo lenticular? Fíjate acá. Si yo junto, lo voy a señalar de negrito, vamos a borrar acá, mira, ¿qué pasa si yo junto al putamen con el globo pálido? Van a adquirir la estructura como de un lente. Es por eso que se llama cuerpo o núcleo lenticular. Entonces el cuerpo núcleo lenticular no es más que el putamen sumado al globo pálido. ¿Ya? De acuerdo, doctores. Entonces con eso ya tenemos las principales bases morfológicas de los núcleos basales, sus ubicaciones, ¿ok? Ya tú profundizarás más en anatomía. Ahora vamos con algunas ideas generales, ya hay que tener una visión panorámica de las funciones que desempeñan estas estructuras, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿de qué se encargan los núcleos basales? ¿Van a participar, doctores, en el control de patrones motores complejos? Sí, son importantísimos para la corrección, el afinamiento de estos patrones motores secuenciados que ya muchas veces están aprendidos, ¿ok? Se encargan, por ejemplo, de la iniciación del movimiento, de los cambios posturales. Ellos permiten que estos movimientos se ejecuten de una manera sincrónica, armónica, ¿ya? Una de sus principales funciones motoras, doctores, no se olviden, ¿ya? Es el control del ritmo y magnitud del movimiento. Pero Israel, en el Guyton se menciona que el cerebro es quien controla la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad o también la amplitud del movimiento. Y acá tú mencionas que lo hacen los núcleos basales. Entonces, es que al final estos circuitos trabajan en armonía con la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, de esa manera, gracias a los núcleos basales se permiten movimientos rítmicos y que tengan la magnitud, es decir, la amplitud del movimiento necesaria, justa. Se han demostrado mediante estudios que cuando hay una lesión de los núcleos basales, el paciente tiene trastornos, o los medios de experimentales, los animalitos de prueba, tienen trastornos para ejecutar un movimiento con la amplitud deseada. Suelen chocarse, ¿de acuerdo? Es uno de los resultados que se ha encontrado, o los movimientos no están del todo sincronizados, ¿ya? Bien, entonces hasta el momento hemos visto que son funciones motoras. Ya, ahora vamos a desmentir ese mito en el que se mencionaba que solo cumplen funciones motrices, también cumplen funciones cognitivas, ya, conductuales y de motivación, doctores. ¿Por qué? Porque estos circuitos van a tener ya un cableado asociado a la corteza prefrontal que tiene que ver con la conducta, con el pensamiento, doctores. Eso lo vamos a revisar todavía en los próximos capítulos cuando veamos las áreas de Brugman, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos así las generalidades anatómicas, funciones desde una visión general. Ahora vamos a hablar de los circuitos de los núcleos basales. Existen, si los categorizamos según el origen y dónde terminan, 4 grandes circuitos, ¿ya? El circuito prefrontal, el circuito límbico, el circuito oculomotor y el somatomotor o simplemente motor a secas, ¿ya? Ahora, todos ellos van a compartir los siguientes elementos. Van a tener un área cortical específica desde donde van a ser, doctores, un input, que quiere decir una señal de entrada. Y acá, ojo, hay que diferenciar bien. No es lo mismo cuando hablamos de circuito de núcleos basales, aferencia que input. Acá son dos cosas distintas, ¿ya? Porque uno diría, las aferencias terminan en corteza, pero acá estamos viendo que un input está saliendo de la corteza, ¿ya? Input es señal de entrada, que va a ir a un lugar, a activar algo, ¿ya? Entonces así, el primer input que vamos a ver van a ser de la corteza. Va a llegar a un primer núcleo basal, el cual, doctores, va a terminar activando a otro núcleo basal. Es decir,
Desde acá van a hacer un input de origen nuclear basal. Y desde ahí, doctores, el segundo núcleo basal va a emitir una señal de salida, un output. Este output, doctores, va a alcanzar al tálamo. Entonces el tálamo es el punto anatómico desde donde llegan los outputs de los núcleos basales, las señales de salida, ¿ya? ¿Y cuál es el rol del tálamo? Enviar esta información de nuevo a la corteza cerebral. Entonces vemos que es un circuito de retroalimentación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, doctores, entonces vamos a comentar de manera general las características que tienen estos circuitos denominados circuitos de los núcleos basales. ¿Estamos? Muy bien. Comencemos entonces con el motor. El somatomotor, doctores, va a iniciar su input en las áreas corticales motoras. Ya, no se olviden, va a iniciar en las áreas corticales motoras, teniendo así como al área 6 de Brookman, al área motora suplementaria, al área somatosensitiva, es decir, el área 312. Tengan en cuenta que también es motora, ¿ya? Y desde ahí van a llegar primero a los núcleos basales, ¿de acuerdo? Entonces van desde la corteza motora, corteza premotora, somatosensitiva, motora primaria, se nos está olvidando ya. Luego van entonces a los núcleos basales, principalmente van al cuerpo estriado, van a salir por el globo pálido, doctores, y luego van a alcanzar el tálamo. Y desde ahí se va a enviar un circuito de retroalimentación de nuevo a la corteza. ¿Ok? Todo esto lo vamos a profundizar, pero siempre esto se esquematiza bajo este diagrama, que lo van a ver en la mayoría de lesiones de los núcleos basales, hasta en neurología van a ver este circuito. Vamos a comentarlo más adelante, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferenciarán entonces el circuito somatomotor del prefrontal, del límbico y del oculomotor? Se diferencian en el origen. En el origen, ya, es decir, ¿dónde está naciendo la primera señal de entrada, el input cortical? ¿Ok? El prefrontal nace en el área prefrontal, que son las áreas de Brookman 9, 10, 11 y 12, ¿ya? El oculomotor, ¿ok?, es un circuito que va a iniciar en el campo ocular frontal, el cual se ubica en el área 8 de Brookman. También acá el campo ocular suplementario o complementario, ¿ya? Muy bien, que está aledaño también al área 8, ¿de acuerdo? Luego tenemos el límbico. ¿Dónde van a ser, doctores? Van a ser en la corteza del cíngulo, específicamente en el cíngulo en su porción anterior, pero también van a ser, doctores, en la corteza orbitofrontal. ¿Ok? Orbitofrontal. Muy bien, entonces vamos a ver que las diferencias son uno en el origen. De ahí a los núcleos, en la mayoría de ellos van a terminar en todo ese circuito que hemos comentado de los núcleos basales. ¿Ok? Por temas de tiempo no vamos a revisar el prefrontal, límbico y oculomotor y nos vamos a centrar en el motor, que es lo que les suelen preguntar a ustedes en sus exámenes, ¿ya? Bien. Entonces, acá tenemos el circuito somatomotor. Observa acá la corteza cerebral con su circuito ejecutor, que es la vía piramidal. Pero antes vemos acá cómo para la ejecución de algunos patrones motores complejos, mira, llega a un primer núcleo basal que es el putamen, y este se va a conectar con otros núcleos basales que al final van a terminar en una vía de salida, principalmente por el globo pálido externo, para alcanzar al tálamo, ¿ya? Y desde el tálamo se envía entonces un circuito de retroalimentación a la corteza cerebral, ¿ya? Bien, chicos. Ok, entonces ahora vamos a estudiar estos circuitos. Comenzaremos hablando del circuito del putamen, ¿ya? Vamos a ver entonces que anatómicamente dos circuitos nos importan, del putamen y del caudado. Cada uno tiene dos funciones totalmente específicas y diferentes, ¿ya? El putamen, doctores, ¿de qué se encarga? Mira, lee esto. Pregunta de examen. El putamen se encarga del control, ojo, no de la ejecución, sino el control de la ejecución subconsciente de patrones motores complejos aprendidos. Parece difícil, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir? Que controlan la ejecución inconsciente, subconsciente de patrones motores complejos aprendidos. Cuando hablamos de un patrón motor complejo, ya es un conjunto de movimientos, ya, que requieren una destreza, ¿ok? No son movimientos simples.
requieren varios grupos musculares, ya requiere de agonistas, antagonistas, y son secuenciados estos movimientos, tienen un orden, ¿ok? Y son movimientos aprendidos. Como son aprendidos, se vuelven automáticos, y es porque se van a guardar en el área premotora. Lo comentamos en la semana 5 en funciones motoras, como este área, doctores, será un almacén de todos los movimientos aprendidos, de movimientos complejos. ¿Estamos? Entonces, quien regula que se ejecuten de una manera correcta, ¿ok, doctores? Es el circuito del putamen. ¿Dónde nace el circuito del putamen? Si te comento que está en el área premotora, todos estos movimientos guardaditos, los aprendidos para que uno los haga de una manera automática, entonces el área motora es una de las principales estaciones corticales. Pero también encontramos al área motora suplementaria y el área somatosensitiva primaria. Desde ahí, doctores, se envía el input cortical, la señal de entrada, que va a ingresar al núcleo del putamen. Desde el putamen se envía un segundo input que va a llegar al globo pálido interno, punto donde se va a dar la señal de salida que va a alcanzar al tálamo, pero específicamente al tálamo en su porción, en su núcleo ya ventral anterior y su núcleo también ventral lateral. Entonces, no te olvides el circuito. Ya tenemos estas áreas corticales, después baja al putamen, del putamen se va al globo pálido interno y luego alcanza al núcleo ventral anterior o al núcleo ventral lateral. Y fíjate acá que hay una estructura que se conecta también con todo este circuito, que es la sustancia negra. Entonces vamos a ver que va a desempeñar funciones importantes tanto en el circuito del putamen como el circuito del caudado, la sustancia negra. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablaremos del circuito del caudado. El putamen entonces se encarga de controlar, corregir esos patrones motores complejos que uno ha aprendido, que la ejecución que va a darse por la corteza se haga sin errores, ¿ya? Ahora, el caudado, en cambio, se encarga de un fenómeno que lo vas a leer en tu Guyton, Best-Taylor y también en tu Gannon de fisiología, conocido como el control cognitivo de la actividad motora. ¿Qué quiere decir el control cognitivo de la actividad motora? Antes de realizar un movimiento, nosotros obviamente lo pensamos a una gran velocidad. Imagínate que te encontraste con un perro sumamente bravo, volteaste y ya está corriendo atrás de ti. Entonces, en ese momento, de manera automática, tú giras, tú te inclinas, flexionas las rodillas y estás listo para una de tus carreras más veloces de tu vida, ¿no? Entonces, todo esto se dio en cuestión de segundos, pero previamente esto fue pensado. Entonces, a eso se refiere el circuito del caudado. Se encarga de la planificación motora, del pensamiento de las actividades motoras que se van a ejecutar. Justo por eso, como tiene que ver con pensamiento, fíjate que acá interviene bastante el área premotora, ya que tiene que ver con pensamiento operativo, con conducta, ¿ok? Pero también vamos a ver que participa el área motora suplementaria, área premotora y el área somatosensitiva primaria, ¿ok? Muy bien, desde ahí entonces se envía el primer input, que es de origen cortical, al núcleo del caudado, y este llega a enviar su señal al globo pálido interno, segundo input, ¿ya? Pero este es de origen de núcleos basales. Desde ahí, desde el globo pálido interno, va a llegar su eferencia a los núcleos basales también, al ventral anterior y al ventral lateral, para luego regresar a la corteza. Pero se menciona que en su regreso va a conectarse con diferentes áreas corticales de asociación. En los próximos capítulos vamos a ver este concepto que define entonces un área cortical de asociación, ¿ya? Una de las principales, por ejemplo, es el área parietal posterior, ¿ya? Entonces, de esa manera se planifica, se piensa alguna actividad motora, ¿ok? Se da el circuito para que esto se retroalimente y se genere una imagen y luego se ejecute, ¿ya? Muy bien, doctores. Entonces, por el momento, en este primer segmento, hemos revisado eso, el circuito del putamen, del caudado. Ahora, en el próximo bloque hablaremos de las famosas vías
reguladoras de los núcleos basales, la indirecta y la directa, las más importantes, las lesiones de los núcleos y algunas características de la neurotransmisión a nivel de estas estructuras.